¡Upa, que me mato! Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things. Hola, muy buenas motos del mundo, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial. Hoy estoy contento porque hoy os traigo un vídeo que realmente hace mucho que quería hacer y que me hace mucha ilusión. Realmente os voy a confesar algo, este vídeo ya lo grabé hace medio año. Pero lo voy a desechar porque quiero rehacerlo. No solo porque hoy hay mejores condiciones lumínicas, sino porque creo que he aprendido muchas cosas interesantes en estos meses que quiero compartiros. ¿De qué va a ir el vídeo hoy? De cómo se conducen las motos. So fight and die for the things you know you'll love. Do what you think is right and see life do what you want. Bueno, vamos a empezar con el vídeo con un coche que se salta un stop. Vamos a empezar con el vídeo, vamos a empezar. Sé que puede parecer muy genérico lo que he dicho de cómo se conduce una moto, pero es que en verdad vamos a tocar tanto temas genéricos como temas medio avanzados. Recalco lo de medio, porque no voy a entrar en cosas súper complejas. Primera, porque considero que no tengo los conocimientos necesarios como para... ¡Ostras! Lo que... Uf, ¿qué pasa hoy? Normalmente son los ciclistas, pero hoy están siendo los coches. Pues que considero que no tengo los conocimientos suficientes como para poder hacer aquí una clase magistral de pilotaje de moto, por lo tanto no voy a pretender hacer eso. ¡Ay! Un camión. Odio cuando encuentro un camión en estas subidas, es horrible. No pretendo dar una clase magistral de cómo se pilota una moto en un circuito tocando rodilla, porque no es el target de gente al que quiero atacar con este vídeo. Con este vídeo, ¿a dónde voy? A los novatos, por un lado, y a los que no son novatos, pero que quizá no tengan conceptos muy avanzados, más allá de acelerar y girar normal y corriente. Por lo tanto, ahí es donde quizá este vídeo puede aportarles algo, a los novatos y a los medio novato medios. Novatos y novato medios. Ahí. ¡Ay, qué bien! Se va para el otro lado. ¡Ay, no me lo creo! ¿Me dejan solo en la carretera para...? No podía creérmelo, no. Demasiado bonito para ser verdad. Me había quedado una curva solo para mí. Esto no es justo. ¿Pero por qué ponéis intermitente a la derecha si no hay nada? Ah, sí que hay, sí. ¡Ay, qué bien! ¡Curvas para mí! ¿Cómo se toma una curva en moto? Pues venga, vamos a hacer unas curvas que me encantan mientras os voy a empezar explicando lo básico. Puede parecer muy básico tomar una curva en moto, pero realmente tiene su qué. Y es que no es lo mismo lo que estoy haciendo ahora, que es tomar curvas tumbando, sacando cuerpo, que lo que vais a ver que hago en la siguiente curva, que es lo que podría hacer un novato que ya sabe ir en moto, pero que es muy novato. Y es esto. ¿Notáis la diferencia de esto con lo que estaba haciendo antes? ¿La notáis? Básicamente es el tema de la posición del cuerpo. Para mí es, junto a la mirada, una de las principales cosas importantes a la hora de curvear en una moto. Y es que al final, cuando tú mides el ángulo de inclinación en moto, sueles medir el ángulo de inclinación de la propia moto. Pero hay que tener en cuenta que si yo cojo esta curva como un palo, como un cono, o sea, así, con el cuerpo 100% rígido encima de la moto, el ángulo de inclinación de la moto será el mismo ángulo que el de mi cuerpo. Sin embargo, si yo tumbo a la inglesa, que es lo que estaba haciendo antes, que es que tumbo la moto y yo me tumbo hacia el lado opuesto para mantener mi equilibrio, que es esto, aquí pasa lo contrario, es que la moto está tumbando mucho más
y yo estoy tumbando mucho menos. Tiene ventajas, pero también inconvenientes. La cuestión es que en verdad lo que estoy haciendo ahora no es muy recomendable ya por la velocidad que llevo, ya que tumbar a la inglesa es muy recomendable a bajas velocidades, pero no sé si tan poco bajas. Quizá la curva que veáis al final de esto sí que es una buena curva para tumbar a la inglesa, porque esto es una curva muy cerrada, que como veréis, si intento sacar cuerpo tendré un problema. Y es que es tan cerrada que tengo que ir muy lento, entonces me cuesta mantener el equilibrio de la moto sacando tanto el cuerpo a tan baja velocidad. Sin embargo, en esta, que es una curva ya un poco más rápida, la habéis visto, ¿no? Vamos a empezar con las explicaciones del vídeo, mejor, ¿no? Puede parecer muy fácil ir en moto. De hecho, vamos a empezar con esta breve reflexión. ¿Es más fácil ir en moto o ir en coche? A ver, para mí aquí hay dos respuestas posibles dependiendo de ciertas variables, pero la respuesta más sencilla es que es muchísimo, infinitamente más difícil ir en moto. Lo que pasa es que ahora mucha gente que puede que diga, oye, yo... ya hace un año que voy en moto, me he sacado el A1 o el AM, voy con la 49, con la 125 y es muy fácil, no sé qué dices. Es decir, bueno, pues espérate a cuando lleves coche y comparas, porque sinceramente, si alguien dice que es más fácil ir en moto que ir en coche, en términos generales, porque luego especificaré la otra respuesta, en términos de dificultad, de complejidad, si alguien dice que es más difícil ir en moto que ir en coche, es porque realmente no sabe ir en moto y hace lo que os estaba mostrando en un principio, y es que pues va como un cono, totalmente recto, siempre rígido encima de la moto, no baila con la moto, no saca cuerpo, no equilibra los pesos, no hace nada de eso. ¿Por qué? Porque todo eso requiere práctica, conocimiento y experiencia. Y si no haces nada de eso, lógicamente te va a resultar más fácil ir en moto. Yo ahora me quedo así como un palo y obviamente es más fácil hacer esto que tener que calcular la velocidad, la inclinación y todo. Lo que pasa es que hay momentos y momentos. Ahora yo lógicamente estaba exagerando lo que estaba haciendo para que lo vierais claramente, ya que llevo una GoPro y si me saco solo un poco así seguramente apenas vais a notar diferencia. En cambio, si lo saco mucho, pues lo vais a notar más. Para sacarlo más y que se notara exagerado, pero que yo fuera recto, tenía que darle más gas a la moto para equilibrar un poco las cosas. Y es que ese es uno de los puntos curiosos. Cuando tú sacas mucho el cuerpo de la moto, estás haciendo palanca, estás haciendo contrapeso. ¿Qué significa eso? Que estás desplazando el centro de la gravedad de la moto hacia el lateral, hacia donde sacas el cuerpo. Y yo ahora, por ejemplo, aquí, casi sin tumbar la moto, he tomado la curva. Y ahora podría hacer lo mismo aquí. Casi sin tumbar la moto, he tomado la curva. ¿Por qué? Porque desplazo el centro de gravedad simplemente y giro el manillar. Ya que si yo hago esto, giro el manillar sin inclinar, ¡uepa! ¿Veis lo que pasa? Se me cae la moto. Se me cae buscando equilibrar esas fuerzas que están teniendo lugar. Pero, ¿os habéis dado cuenta de una cosa? Cuando me he tumbado ahora hacia la derecha, yo he hecho esto, o sea, así. Mirad, aquí delante hay otra curva derecha, si yo voy a hacer esto, solo eso. Fijaros, ¿eh? ¿Lo habéis visto? En el momento en que giro a la izquierda, la moto se cae hacia la derecha. Esto es realmente lo que se conoce como contramanillar. Y es que tú giras el manillar físicamente, no de moverlo así lateralmente, no, de girarlo físicamente hacia el lado opuesto, hacia donde hay la curva. A un novato, muy novato, esto le puede parecer algo súper complicado, pero realmente es algo que cuando sabes montar en bici o en moto es algo natural. Porque realmente, cuando estás girando el manillar hacia la derecha para ir a la izquierda, no estás girando para ir a la derecha. Estás haciéndolo para que la rueda delantera se te vaya un poco hacia la derecha. Pero como tú en la moto sigues recto, cuando la moto se va hacia la rueda se va hacia la derecha, se va estirando del resto de la moto, obligándola a tumbarse.
Y así es como se inicia la maniobra de inclinación con una moto. Hay gente que dice, yo tumbo con la cadera. Realmente no se puede. O sea, eso son leyendas urbanas de gente que cree saber, que sabe en motos, pero realmente no sabe. Y es que si tú dejas el manillar y haces así, claro que sí que la moto se moverá también y se tumbará. Pero realmente no estás tumbando la moto con la cadera. Estás tumbándola a contramanillar también, solo que lo está haciendo la propia moto por física pura, ya que la tendencia natural de una moto, siempre que no hagas tú ninguna intervención, es esto: mantenerse en equilibrio. Esta es la tendencia natural de todas las motos. Lo que pasa es que en el momento en el que tú... ¡Opa! ¡Neutrazo! La cosa está en la que, en el momento en el que tú desplazas la cadera hacia un lado, desplazas el centro de masas de la moto hacia este lado, provocando que la moto, al igual que cuando haces contramanillar, se va la rueda delantera, pues al hacer eso se va todo el peso de hacia un lado, haciendo que la moto se caiga hacia ese lado. Y cuando se cae hacia ese lado, ¿qué ocurre? Lo que os he enseñado antes de cuando haces contramanillar. Y automáticamente se equilibra. Por eso yo puedo soltar las manos en una curva, irla controlando, ¡uepa! Y en la recta hago así, ¡uepa! ¿Lo habéis visto? Y la he puesto recta. Pero si nos fijáramos bien, veríamos que el manillar realmente se ha movido también. Ya que si el manillar no se moviera, esto que ha pasado no sería posible realmente. Entendiendo estas dos bases de cómo sacar el cuerpo para tumbar con una moto y del contramanillar, ya habríamos aprendido, para mí, lo más complejo de ir en moto, que es cómo tomar una curva. Pero hace falta otra parte, ya que para tomar curvas tienes que hacer dos cosas: la gestión de la moto, que es lo que acabo de explicar de tumbar y mover el peso, y también la mirada. Y es que aquí hay un problema. Tú cuando vas en moto, esto es muy difícil de explicar, ¿vale? Pero esto es así, y como lo habréis escuchado tantas veces, haced un acto de fe de por qué es así. Pero yo intentaré explicar el por qué. Tú cuando vas en moto, donde pones la mirada es donde se va a ir la moto. Si yo miro esa señal de 40, me voy hacia ahí y tengo que después desviar la mirada en el último momento para decir, no, fuera. A ver, ahora lo he forzado, realmente sí que podrías moverte hacia otro lado, pero ¿qué pasa? Que cuando yo miro una señal y giro hacia donde no miro, voy a intentarlo. Da mucho mal rollo. Porque realmente no sabes hacia dónde estás yendo. Espérate, que tengo un coche detrás. Sí, dejaré que me adelante. Que no tengo ganas de correr. Es muy importante mirar hacia el ápice de la curva. Y sé que parece una chorrada, pero veis, por ejemplo, ahora que no veis dónde acaba la curva, ¿no? Pues con la mirada tenéis que seguir el punto donde dejáis de ver el asfalto. Tenéis que ir mirando el punto donde desaparece. Y si os vais fijando en ese punto, iréis sin daros cuenta llevando la moto hacia ese punto exactamente. Si hay algo que ocurre, imagínate, yo ahora estoy aquí y hay un accidente delante, es muy fácil que si me distraigo acabe yo impactando contra ese accidente, porque me quedaré mirando el accidente y durante todo ese tiempo la moto se estará dirigiendo hacia donde yo estoy mirando, porque yo inconscientemente, y ahí es la parte difícil de explicar, ya que, a ver, realmente esto de que donde miras es donde va la moto, no es real, o sea, no es literal, ¿sabes? O sea, yo puedo mirar hacia un lugar, pero luego girar hacia otro. Lo que pasa es que eso lo haces cuando lo piensas. Cuando no lo piensas, la forma natural de llevar la moto hace que tú estés maniobrando el manillar en función de lo que ves. Entonces, es muy difícil, como tienes que pensar y hacer cálculos mentales, por así decirlo, de inclinación y velocidad, es muy difícil que hagas los cálculos correctos para ir en una dirección que no sea la que estás mirando, porque como no la estás mirando, no sabes todos los datos necesarios para llevarla por ahí. Y es por eso que normalmente... ¡Saludos! Por eso normalmente la moto va hacia donde tú miras, porque tú, sin ser consciente del todo, estás maniobrando, dirigiéndote en ese punto. Te quedas empanado, sin hacer nada, y claro, si ahora pasa algo delante, yo me quedo empanado, claro, fijaros qué pasa, si no hago nada, seguiré recto. No porque físicamente la moto vaya hacia donde mira, sino porque yo realmente no he hecho ninguna acción para evitarlo. ¿Pero eso por qué ocurre? Porque llevas la moto hacia donde miras. Cuando estás conduciendo en el día a día, tienes que gestionar la mirada
para mirar hacia donde quieres ir. De esa forma se multiplica por 10 las probabilidades de que lo hagas bien. Y eso, creedme, es muy importante siempre. ¿Veis? Y ahora estoy tomando la rotonda y estoy mirando hacia la salida de la rotonda, aunque este coche... ¡Uepa! El primero se lo ha saltado, pero el segundo... casi también se lo salta. El circuito de Paloma. La AP7. Bueno, pues una vez ya hemos hablado de también la mirada, hay otra cosa muy importante cuando es conducir la moto, y es la gestión del gas. Pero aquí voy a hacer una breve diferenciación, ¿vale? No es la misma gestión del gas la de una moto de alta cilindrada que una de media que una de baja. Pero sí que hay puntos comunes, tanto en la aceleración como en la frenada. De hecho, vamos a primero hablar de la frenada, que considero que es bastante más importante que el gas, porque eso sí que afecta a todas las cilindradas. Hablando de la frenada, que es el siguiente gran punto a tener en cuenta a la hora de llevar una moto. Tú en un coche, y ahí es una, creo yo, de las grandes diferencias junto a tomar curvas que hay con los coches. En lo demás, más o menos sí que se parece más, excepto de que el chasis eres tú en la moto, pero en dificultad, quiero decir. Pero la frenada en una moto, amigo mío, no es nada fácil. Primera, ¿no te has dado cuenta que en un coche tú tienes un pedal que frena 4 ruedas, mientras que en una moto tienes 2 ruedas y tienes una palanca distinta para cada rueda independientemente? Ya eso creo que te debería dar a entender que igual tiene más intríngulis de lo que puede parecer, ¿no? Y es porque, sobre todo cuando vas, claro, o sea, si vas por la ciudad a 40 por hora, también afecta, pero tan menos que podríamos pasar por alto el hecho que no sepas, simplemente frenas con los dos y tira. Pero cuando te vas ya a rutear, la cosa cambia. Cuando tomas una curva, tú puedes frenar en una curva, pero según lo que hagas puede que no pase nada, o puede que seas un peligro. Y ahora os voy a hacer una rápida explicación y un ejemplo en esa curva de ahí delante. Voy a acelerar y voy a frenar en medio de la curva, solo que no voy a hacer una frenada brusca, lógicamente. Ahora empezamos la curva. No sé si os habéis dado cuenta de lo que ha ocurrido. Yo he empezado a tumbar y cuando he pisado un fuertecito el freno delantero... Gracias por ignorarme. Cuando he pisado fuertecito el freno delantero, la moto se ha querido levantar un poco. En una moto tú cuando frenas en una curva, se te quiere levantar. Eso cuando frenas con el delantero. ¿Qué pasa pues si frenamos con el trasero en vez de con el delantero en una curva? Pues bueno, eso os lo voy a enseñar en esa curva de ahí. Voy inclinado, freno. ¿Habéis visto lo que ha pasado? Fijaros la diferencia entre una y otra. Como estáis viendo, cuando he frenado con el delantero, la moto ha querido abrir su trayectoria, o sea, lanzarme hacia la parte exterior de la curva. Mientras que cuando he frenado con el trasero, ha ocurrido lo contrario. La moto se ha cerrado en trayectoria y me ha querido lanzar hacia el interior de la curva. Eso ocurre por un rollo físico que no me voy a entretener a explicar técnicamente, pero os puedo resumir que esto es así. ¿Para qué sirve entonces? Bien, frenar con el delantero siempre vas a tener que tener en cuenta que es muy fácil que te amplíe la trayectoria. Entonces, si yo voy muy rápido por aquí y demás, veo esa curva que se me echa encima, no he hecho los deberes, como diría Majes, y tengo que frenar en el último momento, tengo que ser consciente de que me voy a arrimar más al exterior de lo que estoy imaginando que ocurrirá, porque la moto va a querer subir. Y sí, es posible que tú la bajes si tienes fuerza y peso, pero créeme, es muy difícil. Cuanto más aprietas, más se te quiere levantar. Entonces, lo mejor ahí que es, yo lo que haría es gestión de esa curva, ¿no? Voy demasiado rápido. ¿Qué hago? Freno con los dos, recto, y cuando me meto en la curva sigo acompañando el freno ligeramente con el trasero. ¿Qué consigo con eso? Dos cosas. Primero, que al frenar en recto reduzco drásticamente la velocidad si freno con ambos frenos. Y luego, cuando me meto en curva, suelto los frenos y acompaño con el trasero. ¿Qué pasa con eso? Que el trasero ligeramente me irá reduciendo la velocidad, pero también me irá cerrando la trayectoria, que es lo que me interesa que ocurra para no salirme de la curva.
para no marcarme un recto y no tener un accidente y no darle a la DGT el gustazo de decir que los moteros somos unos peligros. Realmente sí, hay muchos moteros que son un peligro, pero yo me atrevería a decir que la inmensa mayoría de los accidentes de moto no son por hacer el cabra, aunque también muchos, sino por falta de conocimiento de cómo se lleva una moto, ¿no? O sea, en la DGT todo lo que os estoy explicando no me lo enseñaron. Yo cuando me saqué la 2, nada de lo que os estoy diciendo me lo enseñaron. En el teórico es donde más referencias a todo esto que os estoy contando me encontré, pero luego en las prácticas nada. Te enseñan a probar un examen, no te enseñan a usar una moto, ni te enseñan técnicas de pilotaje, ni nada de nada. Y eso creo que estaría genial hacerlo, pero bueno, no voy a darles más ideas, que ya suficiente nos roban con lo que nos roban. Gestionar bien la frenada en una moto no es nada fácil cuando no sabes ir en moto, pero es que además aquí hay una tecnología muy básica, pero muy importante, que puede marcar una diferencia tremenda, que se llama ABS. En esta moto yo tengo ABS y de hecho también tengo ABS en curva. Significa que es un ABS que cuando esté en una curva impide que se me levante la moto, como os he explicado que ocurre cuando estás frenando, ¿no? Bien, cuando tú vas en una curva y frenas, la moto se te quiere levantar. Eso ocurre en todas, también en esta. Pero cuando te salta el ABS, eso se acentúa más, porque son golpes. La rueda va haciendo clac, 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 y esos golpes que transmiten a la moto te empujan aún más hacia arriba. Significa que cuando estés en una curva y claves ABS, no vas a tener un accidente, pero ten en cuenta que la moto se te va a querer poner recta. Cuando tienes ABS en curva, la moto gestiona esa frenada y esa actuación del ABS para evitar esto, para evitar que ese ABS te ponga la moto recta y puedas seguir con el ABS saltando, seguir tu trayectoria. Eso yo lo he probado, sí, una vez, sin querer. Pero bueno, puedo decir que funciona aceptablemente bien, o sea, funciona bien. Realmente cumple su cometido. Pero lógicamente tú tienes que saber controlar igualmente la máquina, porque si no, si tú no giras, la moto no va a girar por ti, amigo mío. Pero bueno, y continuando después del tema de la frenada, aquí ahora sí llegamos ya al último punto, que para mí es quizá el menos importante. En motos de baja cilindrada, le he dado gas al revés. Quería hacer así para quitar gas, o sea, así, porque eso desactiva el control de crucero en la moto, y sin querer le he dado gas, me ha pegado una hostia. Pues bueno, la otra es la gestión del gas. ¿Cómo gestionamos el gas en curva? Muy sencillo. Os voy a enseñar la teoría haciendo la práctica, pero obviamente eso se tiene que adaptar cada uno a su curva, a su estilo y a su moto. Al final no todas las motos se llevan 100% igual, pero lo que os voy a enseñar ahora sí que es básicamente lo mismo en todas. Y es que en esta curva derecha, ¿cómo tomaríamos la curva gestionando el gas? Bien, pues bajo a una marcha que me sienta adecuado. Acompaño el gas, no estoy soltando. Mantengo el gas en la curva y empiezo a acelerar cuando salgo de la curva. ¿Por qué tengo que mantener el gas en la curva? Muy sencillo. Si tú tienes una marcha engranada y sueltas, lo que va a pasar es que la retención del motor te va... ¿Lo habéis visto? La retención del motor no solo te va a dejar sin velocidad, sino que te va a cerrar la trayectoria. Voy a bajar de marcha y hacerlo otra vez con esta curva. Upa, me he pasado de velocidad, me he pasado mucho. Fijaros, suelto el gas, se me quiere ir hacia adentro la moto, se me quiere ir hacia ahí. Yo tenía que ir manteniendo el equilibrio para mantenerla alejada. Y en cambio, cuando tú das gas, se te quiere levantar la moto, por lo tanto, se pone recta. Es un poco el mismo efecto físico que de los frenos, pero invertido. Cuando sueltas gas, es lo mismo que frenar con el trasero. Cuando das gas, es lo mismo que frenar con el delantero. Al soltar gas, la moto se te quiere cerrar en trayectoria. Al abrir gas, la moto quiere abrirse en trayectoria. Entonces tú sueltas gas cuando te acercas. Mantienes porque quieres mantener la trayectoria mientras estás. Y cuando ves la salida, das gas porque eso también además te ayudará a levantar la moto si estás tumbando. Te ayudará a levantarla. Por lo tanto, esa es la técnica correcta para tomar una curva. A grosso modo. Bien, después de esta larguísima explicación que espero que no se os haya hecho eterna y no estéis aquí ya en plan, ojalá este pesado se calle de una vez, que quiero irme a comer magdalenas, vamos a intentar dar respuesta a la pregunta que os hacía al principio, ya que en verdad este vídeo es una mezcla de cómo se va en moto y qué es más difícil. Bueno, entonces, ¿qué es más difícil? ¿Ir en coche o ir en moto?
Sinceramente, creo que cualquiera que haya visto este vídeo de principio a final ya podrá llegar a su propia conclusión con esto. Pero, sin embargo, voy a hacer mi propia reflexión. La reflexión de motero. No tiene que ser la tuya, pero es la mía. Ir en moto para mí es sumamente fácil. Es muy fácil. Es muchísimo más fácil que ir en coche. ¿Pero por qué? Hay que poner el contexto. Yo llevo usando motos más de 20 años. Y coches llevo unos 17, 16 años. Realmente llevo más años en moto que en coche. Vale que no llevo 20 años con una moto de este tamaño cada día usándola, no, eso no, pero estoy familiarizado con el pilotaje de motos desde hace más de 20 años y eso al final hace que muchas de las cosas, como la gestión de la mirada, del gas, de los frenos, la inclinación, el sacar el cuerpo, todas estas cosas yo no las pienso, yo ahora mismo estoy haciéndolas mientras hablo con vosotros y no me estoy preocupando de si estoy inclinando bien o de nada, no, simplemente voy hablando y voy haciendo, voy hablando y voy haciendo microcorrecciones, microaceleradas, microfrenadas. Frenar con el freno trasero te ayuda a cerrar trayectoria, por lo tanto si entras demasiado rápido en una curva puedes ir tocando el freno trasero para que te vaya corrigiendo cerrando y eso puedes ir haciéndolo mientras vas hablando, no es un problema. Voy a forzarlo aquí de hecho, ¿veis? Me abro y ahora le he dado aquí, lo voy a volver a hacer ahí, doy gas, entro demasiado rápido y ahora le doy al trasero y fijaros cómo se va cerrando la trayectoria. Yo no he cambiado la inclinación de la moto. Al final, cuando todo esto lo tienes automatizado y te sale natural, claro, disfrutas mucho de ir en moto y no te cuesta tanto esfuerzo, entre comillas, porque al final hacer esto ya te sale solo. En el momento en que esto te salga solo, yo creo que te será más fácil ir en moto que en coche, no porque sea más fácil, sino porque, ostras, tienes ventajas respecto al coche, como el espacio. Yo ahora en moto voy por este carril y siento que tengo un espacio increíble, mientras que con el coche aquí yo me sentiría que no tengo espacio apenas, porque ocuparía todo el carril y estaría preocupado de no tocar el arcén, de no salirme, de no invadir el carril contrario, de si viene un camión de frente, de si tengo que adelantar a un ciclista. Con la moto todas estas preocupaciones desaparecen, por lo tanto disfrutas más y eso te da esa sensación de que estás más relajado y por lo tanto de que es normalmente cuando algo te relaja es porque es más fácil. No a mucha gente le relaja la complejidad, aunque bueno, a mí sí un poco a veces. Pero ahora intentando dar una respuesta más objetiva y no basada en mí, obviamente ir en moto es muchísimo, infinitamente más difícil que ir en coche. Básicamente porque prácticamente la totalidad de lo que os he comentado antes, de técnicas, de efectos físicos en frenada y aceleración, todo eso en coche no existe. No es que no funcione así, no, es que no existe, no se hace de esa manera, no ocurre. Tú en un coche, en una curva, frenas y desplazarás, las masas al freno delantero, provocando un efecto. Sí, eso tiene también consecuencias en los coches, obviamente, pero es una física que funciona diferente. No va a hacer que la trayectoria se te abra más o cierre más. Bueno, de hecho, eso sí, eso sí, pero me refiero a que tú puedes en una curva frenar con el coche sin el miedo de hacerte un recto. Puede pasar, pero tendrías que hacer una barbaridad para que eso pasara. Mientras que con una moto no hace falta que sea una barbaridad. Podría ser una pequeñita frenadita que te lanzara fuera de la curva. Llegando pues a este punto os digo, sí, ir en coche es muchísimo más fácil que ir en moto. Pero es que es lógico. En un coche vas sentado y solo tienes que acelerar y frenar o girar un volante. El hecho de que tú desplaces tu cuerpo o tu mirada no va a cambiar en nada cómo está funcionando el coche. Porque si tú un coche giras la cabeza 90 grados, el volante seguirá recto. A no ser que tú lo gires, pero si no lo giras, seguirá recto. Mientras que yo en una moto, si empiezo a mirar hacia un lado, sin querer, junto con el cuello se me mueve así el torso. Y junto con el torso que se mueve, el manillar. Por lo tanto, me estoy llevando la moto hacia donde miro. A ver, que en un coche también puedes empanarte hacia ahí y chocar porque no has girado a tiempo, lo que os explicaba antes, ¿no? Pero el efecto en moto es infinitamente superior. Porque en el coche tienes que hacer físicamente la gestión de girar el volante, mientras que en la moto, solo con que te quedes mirando hacia un sitio, la moto te quiere seguir. Sí, ir en coche es difícil si no sabes manejarlo, pero ir en moto bien es muchísimo más difícil por el hecho de que tienes que tener en cuenta muchas más cosas, muchos más factores y un factor muy diferencial. En el coche tienes mucho margen de error.
Tú en el coche tomas una curva un poco más rápida, frenas y en el peor de los casos te salta un poco el ABS y sigues tu ritmo. Pero en una moto, aunque tengas ABS y eso haga que quizá no tengas una caída, muy fácilmente puedes irte fuera de la vía y estamparte. Y otro hecho del que poco se habla es que hay mucha gente que tiene miedo a frenar con la moto. Y no lo digo de forma metafórica, sino literal. Miedo a hacer esto. Esto que acabo de hacer yo es una frenada de emergencia. El coche que venía yo creo que se habrá quedado flipando pepinillos. Pero esto es una frenada de emergencia, obviamente antes de hacerle mirado que no viniera nadie por detrás, he frenado a tope, o sea, he cogido los dos frenos delantero y trasero y he hecho ras a tope, desde unos 40 o 50 km por hora. Estoy seguro de que, aun teniendo ABS, hay muchísima gente que está viendo este vídeo ahora mismo que no se atrevería a hacer lo que he hecho, de frenar, pero no de frenar fuerte, no, frenar a tope, coger y apretar esto como si fuera el cuello de tu mayor enemigo. Ese miedo a frenar fuerte muchas veces causa accidentes. ¿Sabéis por qué puede causar un accidente ese miedo a frenar fuerte? Porque hay veces que se te echa la curva encima, vas quizá un poco pasado de velocidad y como no hagas una frenada como esta, te sales de la vía. ¿Y sabéis cuál es el motivo número 1 en España de accidentes de moto? Las salidas de vía. ¿Qué nos quiere decir con eso la DGT? Pues lo que yo saco con eso es que en este país el motivo principal de accidente de moto es una de dos: o por no saber gestionar la curva, con lo cual te sales de la vía, o por no saber gestionar los frenos, con lo cual te marcas un recto y te sales de la vía. Es muy importante aprender estas cosas y de vez en cuando está bien hacer una frenada de emergencia, como la que yo acabo de hacer, para habituar a tu cuerpo a que es normal y a que no pasa nada. Hay gente que cree que si frena con el delantero de golpe, la moto le va a hacer un loop. Pero vamos a ver, la rueda delantera, no sé si os habéis fijado, pero la horquilla no es 100% recta, está un poco inclinada hacia adelante. Y además la goma no es tan grande como la trasera. Y además de eso, el peso está centrado en la moto y tu torso está más hacia atrás. No vas a hacer un loop. Menos si lo haces de golpe. Si lo hicieras progresivamente es más fácil, porque hay transferencia de masas. Pero si lo haces de golpe, la rueda pasa de estar girando a estar clavada en un instante y salta el ABS. Con lo cual no le has dado tiempo que tenga apoyo suficiente encima como para que tenga agarre para levantar la rueda de atrás. No os preocupéis por los loops, pero practicad frenadas de emergencia, empezad por poca velocidad, empezad a 10 por hora y frenáis a tope. Luego a 15 por hora, frenáis a tope y vais subiendo poco a poco hasta llegar a 40, 45. Yo creo que con eso es suficiente, no hace falta probarlo a más velocidad porque al final ya empieza a ser peligroso y si no es necesario, pues ya te has habituado, ¿no? Pero a 40 o 50 yo creo que puede estar bien, porque así también es esa práctica que si ahora yo voy por aquí y me salta un animalito y tengo que clavar frenos, no voy a tener esa intención de, ay, freno poco que no se me vaya la moto al suelo. No, freno con lo que tengo que frenar, con todo. Y ya luego gestiono esa frenada, pero no he tenido miedo a frenar. A veces ese miedo a frenar hace que tengamos el accidente, porque entre que te lo piensas de freno más, freno menos, va, ya te has recorrido unos metros que pueden ser vitales. Es muy importante saber frenar con moto. Y como resumen final de este vídeo, ahora que nos estamos acercando al final, os diría de hecho que quizá para mí lo más importante de todo lo que os he contado es el tema de la frenada, más incluso que la gestión de curva y la mirada. Al final tú puedes ir por una ciudad con una scooter de 49 a tu trabajo que está a 350 metros de la puerta de tu casa. Porque alguien que vive a 350 metros del trabajo va en moto es un tema de debate que no vamos a tener en cuenta en este vídeo. Pero la cuestión es que en esas circunstancias donde el máximo puede ser 50 por hora, es un trayecto tan corto y más que probablemente en línea recta, es difícil muchas de las cosas que os he contado hoy que puedan provocar un accidente, excepto una, la frenada. Porque tú estás cruzando en esas grandes ciudades, uno de esos grandes cruces, un vehículo X se salta un semáforo en rojo y tú tienes que clavar frenos, y si no sabes gestionar esa frenada te puedes ir al suelo. Y claro que a 50 por hora es más difícil hacerte daño, pero ojo, los hay que a menos velocidad se han hecho muchísimo, Bueno, pues entonces, a modo de resumen del vídeo,
Las cosas principales que se tienen que tener en cuenta, creo yo, en una moto son la gestión de la mirada, la gestión del cuerpo, cómo colocarnos encima de la moto para tomar curvas, haciendo contrapeso, de ese modo la moto se inclina menos y tú más, manteniendo mejor la tracción en el asfalto. También el tema de la control de la mirada, donde tú miras, tu cuerpo sigue tu mirada y con tu cuerpo el manillar y con ello el resto de la moto. Gestionar bien la mirada hace que la moto vaya hacia donde tú quieras y que de esa forma sea muy difícil que te salgas en una curva o que te marques un recto. Después también el control del freno, que creo que es lo más importante en una moto. Bueno, y el tema del control del gas, que también es muy importante, pero lo he orientado más a curvas, a mantener el gas en la curva, empezar a acelerar cuando vas saliendo. Pero bueno, eso es un poco la historia. Así es como queda el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sido entretenido y que os haya aportado, que eso es lo que más me importa. Toma la redundancia ya. ¡Pah! Pues bueno, no me enrollo más. Si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like, suscribiros al canal para apoyarme a seguir creciendo y nos vemos en la próxima. ¡Saludos, moteros!